buenas noches, bienvenidos a Conversando la Noche. Siempre en este espacio tratamos de conocer mejor a personas que nos parecen importantes por su actividad. Hemos recorrido el mundo empresarial, deportivo, cultural, de la economía, pero también de la diplomacia, que es tan importante más aún en estos tiempos. Y en este caso vamos a hablar con una embajadora de Finlandia, un país que siempre despierta nuestra admiración e interés, pero que sigue siendo un misterio para muchos latinoamericanos. Hoy conoceremos más de ese país a través de su embajadora concurrente en Paraguay. Ella es Nicola Lindertz. Vamos a conocer brevemente su hoja de vida y luego, porque habla muy bien español, hablaremos en nuestro idioma con la embajadora de Finlandia. Ahí va la presentación. Nicola Lindertz es diplomática de carrera de Finlandia con amplia experiencia en 3 continentes. Desde septiembre de 2022 se desempeña como embajadora de Finlandia en Argentina, Paraguay y Uruguay, fortaleciendo relaciones bilaterales y promoviendo el comercio internacional. Anteriormente fue directora para Europa Central, Occidental y Meridional en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Helsinki y asesora diplomática del presidente del Parlamento finlandés. Desde su ingreso al servicio exterior en 1996, trabajó en misiones diplomáticas en Los Ángeles, Tokio y París, además de ocupar diversos cargos en Helsinki relacionados con diplomacia pública y política europea. Posee maestrías en universidades de Finlandia y Francia, así como un diploma de una reconocida Escuela Nacional de Administración francesa. Habla sueco, finés, inglés, francés, español, alemán y algo de japonés. Está casada, tiene 2 hijos y disfruta de la naturaleza y el yoga. Ya tenemos en nuestros estudios a la señora embajadora de Finlandia en Buenos Aires, concurrente con Montevideo y Asunción. Ella es Nicola Lindertz. Primero le damos la bienvenida, seguramente ya conoce Paraguay, pero vamos a intercambiar un poquito sus opiniones y su experiencia. Nicola, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Para comenzar, el nombre ya es un problema, porque Nicola parece nombre de hombre. Así es, así es. Bueno, en Finlandia es un nombre de mujer. Claro. Y mis padres siempre dicen que fue el nombre más lindo que conocieron. Así que aquí porque estoy. Usted sabrá, San Nicolás y toda la historia, ¿no? Eso sí. Muy famoso hasta como Santa Claus. Sí, que nosotros conocemos muy bien. Claro, Papá Noel. porque viene de allá, el famoso Papá Noel. Eso. Bueno, estaba leyendo tu hoja de vida. Acá nos tuteamos. Te voy a tratar de sin problema. Directamente, no hay problema. Por supuesto. Si Como en Finlandia. Como en Finlandia. Sí. Bueno, ahí hablan, ¿qué idioma? Finlandia es un país bilingüe. Sí. La mayoría habla finés, pero también es idioma oficial el sueco. El sueco también. Sí. De hecho, están ahí juntos con Suecia y Noruega. Sí, somos un país nórdico en el norte de Europa. Tenemos frontera con Suecia y Noruega en el norte, sí, y el mar Báltico, y bueno, otra frontera con Rusia. Ya, es curioso, ¿no? Porque geográficamente estamos muy lejos, pero culturalmente hay toda una relación también de los países europeos, de la cultura, y también hubo migración en su momento, a principios del siglo pasado, ¿no? Eso sí, sí. Hubo como no puedo decir una ola, pero una emigración de Finlandia y hasta hacia Argentina, sí, y un poco a Paraguay, también a Brasil, en los primeros en el 1906. Vinieron a Misiones y algunos pasaron luego a Paraguay. Sí, evidentemente que hubo otras olas migratorias mucho más numerosas, francesa, italiana, española, pero también los tenemos. Y acá tenemos un cónsul, el señor Carlos Schaumann, que es un poco el que nos contactó. ¿Qué puede hacer una diplomática de Finlandia en Sudamérica? ¿Cómo se inicia o se reinicia esa relación con estos países? ¿Qué objetivo, qué misión usted vio que tenía como embajadora? Sí, tenemos como país, como Finlandia, que se independizó en 1917, una larga relación con América Latina. Ajá. Y en efecto, la primera embajada en América Latina es que tenemos en Buenos Aires. En Buenos Aires. Ajá.
Y con Paraguay tenemos relaciones diplomáticas desde el 1960, así que es bastante larga la relación. Hoy en día por supuesto, es mucho en lo económico, intercambios económicos. Sí. Acabamos de firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Finlandia Correcto. como es país miembro de la Unión Europea, eso también un vínculo muy importante. Y sí, entonces, y hay bastante como... Los finlandeses se interesan por América Latina, por su cultura, por su música, por la cultura popular, así que por ahí hay viajeros que vienen, así Claro. que sí. Hay como, de hecho, ahora hay que estrechar esos lazos, me imagino. En tamaño, Finlandia, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Cómo es su economía? Sí, Finlandia tiene 5.5 millones de habitantes. Sí, parecido a Paraguay. Parecido, sí. Y en la área son 330.000 kilómetros cuadrados, Sí. así que por país europeo es bastante grande. Claro. Sí, pero con un promedio de habitantes bastante bajo porque es un país Exacto. grande, sí. Y la riqueza de Finlandia es los bosques. Ajá. Entonces eso es la base de nuestras industrias tradicionales. Todo lo que es el sector forestal es muy fuerte en Finlandia, pero también tenemos un sector que produce maquinaria industriales, bastante importante, y siempre ahora, hoy en día, con mucha tecnología, también en telecomunicaciones, digitalización, y siempre un enfoque también en la sustentabilidad, la eficacia energética, así que por ahí Claro, vamos. eso estaba, cuando dijiste bosques, embajadora, pensé en celulosa, Sí. también es una industria desarrollada y una tecnología que también fue exportada de Finlandia, ¿no? Exacto, sí. Por haber desarrollado esta industria de celulosa, de papel en Finlandia, entonces también no solo producimos papel y celulosa, pero también la maquinaria para Claro. producir todas estas instalaciones industriales muy grandes. Si se pone una planta de celulosa, va a tener tecnología finlandesa. Uno ha aprendido acerca de los países de la región por la literatura fantástica, por su historia, hasta hay películas muy épicas. ¿Cómo fue la conformación histórica de Finlandia? ¿Cómo nace como nación Finlandia? Sí, tenemos una historia interesante. Al principio formamos parte del Reino de Suecia. Ajá. Durante 600 años. Sí, 6 siglos. 6 siglos como una provincia de Suecia. Y luego en 1809 Finlandia, o digamos Suecia, pierde esta parte en una guerra contra el Imperio Ruso. Ajá. Así que durante 100 años más o menos, desde 1809 hasta 1917, perdón, formamos parte del Imperio Ruso. Claro, ahí viene la Revolución Rusa. Sí. Y es interesante también el estatus de Finlandia durante la época rusa, porque estuvimos como una parte autónoma. Entonces, en estos años se formaron como el Parlamento finlandés, también se desarrollaron las tecnologías en esta época, el servicio postal, el Banco Central. Claro. Entonces, tuvimos una autonomía que luego, cuando se hizo la Revolución en Rusia, ahí era la oportunidad de Finlandia de independizarse, pero teniendo ya unas estructuras de Estado en que luego pudimos, fueron la base y salir adelante. Qué interesante. En Helsinki es la capital. Es la capital, sí. Okay. Sí Ahí sí. se conformó todas estas instituciones que usted mencionaba. Sí, Inicialmente. entonces, sí, inicialmente. Por ejemplo, es interesante, el Parlamento finlandés, hubo como un parlamento tradicional de los estados, bueno, más tradicional, y ya en 1906, antes de la independencia, se hizo una reforma del Parlamento y se dio el voto a todos, a las mujeres y a todos. Ya en esa época. Sí, porque antes era como un poco dependiente de del estatus en la sociedad. Claro, como un voto calificado. Eso, pero desde 1906 tenemos un parlamento con voto para todos y todos pueden ser elegidos, todos pueden postularse como candidato o Ustedes candidata. no tienen monarquía.
No, luego, cuando el país se independizó, hubo como un pensamiento qué forma de país. Los demás países nórdicos son monarquías. Son monarquías. Pero finalmente en Finlandia se decidió que vamos a ser una república y desde entonces somos una república parlamentaria, así que hay un presidente que es el jefe de Estado, pero también tenemos un jefe de gobierno que sale de las elecciones parlamentarias. Claro, como un primer ministro. Sí, es el primer ministro. Ok. Sí. Qué interesante y qué curioso, ¿no? Que no siguió en la monarquía como los otros países vecinos, ¿no? Sí, hubo un pensamiento y en realidad se pensó elegir a alguien como rey, pero finalmente abandonamos esto. ¿Estuvo ocupada Finlandia en la Segunda Guerra Mundial? No, pero tuvimos una guerra, digamos, dos guerras contra la Unión Soviética. Ajá. Así que en 1939 la Unión Soviética atacó a Finlandia y eso se nombra la Guerra del Invierno, Ajá. que fue algo muy duro, pero el ejército finlandés muy valiente, entonces fue que no avanzó el ejército ruso tanto, y así que no hubo como una invasión ni una ocupación tampoco. Se pudo resistir. Se pudo resistir. Luego, en la continuación, en 1942, hubo otra guerra contra Rusia, o el entonces Unión Soviética, y eso terminó en 1944 con un precio bastante duro para Finlandia, porque tuvimos que ceder 10% de nuestro territorio y también desplazar a toda esta gente que estaba viviendo en este territorio hacia el Finlandia del resto, así que 200 personas que se desplazaron. ¿200.000? 200.000 personas, claro. Sí. Una población de 5 millones y medio es mucho. Es mucho, sí. O sea, tuvieron una historia también sufrida en su momento. Sí, y es algo que marcó muchas generaciones. Cada uno tiene como una persona en su familia que se fue a la guerra. Y por eso también ahora, con la situación de Rusia, a la invasión de Rusia a Ucrania, entonces eso nos toca muy de cerca porque tenemos esta historia. Ahí quiero hablar después contigo de esto porque es interesantísimo tener una visión de alguien que proviene de esa zona del mundo tan alejada nuestra, pero que hoy día influye tanto en toda la visión que podemos tener de lo que está pasando en el mundo. La embajadora de Finlandia con nosotros, hacemos una pausa breve. Ella se llama Nicola Linders. Vamos a preguntarle muchas cosas. ¿8 idiomas hablas? Casi. Impresionante. Además, su español perfecto. Realmente un placer, un gusto. Y vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando con nuestra invitada de esta noche. Continuamos conversando en la noche en Mega TV. Hoy conocemos Finlandia. ¿Quién lo creería, no? Entendiendo un poco eso que para nosotros parece tan abstracto como es la cultura, la historia de Finlandia, pero se dan cuenta que es apasionante. Se suele decir que Finlandia está entre los países más felices del mundo. Sí, es verdad. A vos se te ve bastante feliz, pero ¿por qué se hace esa medición? ¿En base a qué? Sí, es una medición internacional. Ajá. Y se hace como un índice de felicidad. Y es la felicidad que percibe la gente, así que se hace una encuesta y luego La percepción. Sí, una percepción. Y varios años ya Finlandia salió primero en esta encuesta. Y nos hemos pensado, ¿de dónde viene? Porque nosotros no nos percibimos tanto como, no estamos festejando cada día y así como ebullientes. Tiene un invierno duro. Sí, eso también. Así que tal vez es una descripción más de un pueblo que está contenta con su vida, que tiene una proyección hacia el futuro. Y entonces lo que hemos visto que viene de nosotros llamamos la infraestructura de la felicidad. Pero eso abarca a cosas como justamente se mencionó una democracia sólida, instituciones, una confianza en las autoridades,
Estado de Derecho, buena gobernanza, y también eso una parte, otra parte también una igualdad, que no es solo igualdad de género, es importante, pero la igualdad de chances, de oportunidades. De oportunidades, claro. Y ahí también viene, por ejemplo, la educación, que en Finlandia es gratuito desde los cuidados, desde el jardín hasta la universidad. Así que eso le da a la gente como una posibilidad de educarse para luego proyectarse profesionalmente y tener una... poder hacer su proyecto de vida de una manera tranquila y sí, así, eso es. Me quedé pensando porque siempre se tuvo la idea de que los países nórdicos avanzaron mucho en conquistas sociales. Sí. No sé si son socialistas desde el punto de vista doctrinario, pero han logrado muchos avances en el bienestar común. Eso sí. Eso es al margen de qué partido político domine, siempre se sigue esa política. Sí, eso es una fortaleza. Finlandia, como los demás países nórdicos, somos países de un sistema nórdico de bienestar. Sí. Y eso quiere decir que la economía es una economía de mercado, sí, basado en las empresas, pero hay también se quiere hacer, el Estado se hace cargo de cosas como justamente la educación, sí, la salud en gran parte, sí, también las jubilaciones, y eso viene, sí, de una carga impositiva que es puede ser bastante alto, claro, pero uno recibe también, así que eso... Por eso es también aceptable para la gente, porque las infraestructuras, justamente la educación, todo eso, y también si uno pierde su trabajo hay como una red de contención. Ajá. Así que por ahí es un sistema basado en lo que produce el sector privado, pero luego con los impuestos se transforma, redistribución, se transforma en bienes comunes. Ahora, ¿y quién gobierna ahora Finlandia? En Finlandia tenemos, hay 9 partidos representados, sí, en el Parlamento y hay muchas veces una alternancia, pero somos un país de mucho consenso, así que son políticas de Estado que van adelante y no hay tanta diferencia, digamos, no es un péndulo así política. Correcto. Y también porque muchas veces tenemos gobiernos de coalición, porque claro, si un partido no gana la mayoría en el Parlamento... Tiene que ponerse de acuerdo. Sí, se ponen de acuerdo y hemos tenido de toda clase, ¿sí?, estos gobiernos puede ser los socialdemócratas con los conservadores, claro, también los conservadores con los verdes, así que, y por eso también los parlamentarios saben que tal vez en el próximo gobierno tienen que gobernar con la oposición. Entonces no pueden romper tan fuerte. No pueden romper tan fuerte, y eso es una fortaleza también, porque se tiene que mirar hacia adelante y no solo los beneficios de un partido u otro. Yo he tomado un examen. ¿Quién es el presidente ahora de Finlandia? El presidente es el señor Alexander Stubb, sí, que ahora está de presidente 2 años más o menos. ¿De qué partido? Es el del Partido Conservador. Okay. Pero luego cuando uno es presidente es más como, sí, arriba de la política, correcto, cotidiana, y tiene sus funciones se abarcan a la política exterior. La sí, diplomacia, sí, sí. Y el Poder Ejecutivo, el primer ministro. El primer ministro es también, en este caso, pero es por casualidad, ajá, también del Partido Conservador. Y en el gobierno ahora es más de derecha. Hay 4 partidos, uno que es aún más de derecha, y el partido de suecohablantes y el partido del cristiano demócratas. Sí, en Finlandia también sus políticas, más allá que sean de derecha e izquierda, tienen un compromiso muy fuerte con la ecología, con la sustentabilidad. Sí, sí. Tienen parámetros muy altos
Sí, de cuidar ese aspecto, ¿no? Exacto, porque en realidad el medio ambiente, la naturaleza, el bosque es nuestra riqueza principal, así que hay que cuidarla. Y por eso se han puesto como estos estándares bastante altos. Y también hay como una relación muy personal de los finlandeses con la naturaleza. La gente sale mucho el fin de semana para salir a pasear en el bosque, en el invierno a esquiar, lo que sea. Entonces hay un respeto y hay como se entiende bastante bien que hay que cuidar y por ejemplo en todo lo que es reciclaje y reuso, economía circular, estamos bastante fuertes. ¿Con qué se mueve, con qué energía se mueve Finlandia? ¿Petróleo, electricidad, energía atómica? Sí, tenemos un mix bastante importante. No tenemos petróleo, por ejemplo, y ni gas. Que sí lo tienen los vecinos. Sí, los vecinos sí, pero nosotros lo que tenemos ahora es nuclear, que es como 40% de la electricidad. Luego ha crecido mucho el eólico, es interesante. Sí, ahora es como 15%, hasta los 20%. Y luego tenemos biomasa también, y luego compramos también energía eléctrica de Noruega que viene del hidroeléctrico. Sí. Con eso se sustenta. Sí. Ya, y lo otro que me quedé pensando cuando hablabas es cómo se construye la relación social de los finlandeses. Viven la mayoría en Helsinki, hay otras ciudades, el interior, el campo está desarrollado o no, ¿cómo es la configuración? Sí, bueno, es un país grande con muchos lagos también. Así claro. Y un archipiélago. Y los fiordos, algo así también, ¿no? Fiordos más en Noruega. Más en Noruega. Sí, nosotros son los lagos y también el archipiélago en el sur. Pero sí, no, la mayoría de los finlandeses vive en el sur. Hay ciudades grandes como Helsinki, la más grande, luego Tampere, una ciudad industrial, Turku, que queda en el oeste, que fue la capital histórica. También en la costa oeste hay ciudades como Vaasa, que es un centro de la industria energética. Así que hay y también en el este hay ciudades como Jyväskylä, donde visitó el presidente Peña. Santiago Peña, hace poco. Así que está como distribuido, pero sí hay una urbanización importante. El campo sí existe, hay agricultura y ganadería en Finlandia, pero es de escala no tan grande. Hay que tener en cuenta que tenemos 4 estaciones muy marcadas, un invierno bastante largo, así que hay solo una cosecha. Entonces no es, pero sí tenemos también agricultura, que es también importante para nuestro país. Hablaste antes del caso de Ucrania que preocupa, se alargó la guerra, son 4 años. Sí. Y ahora hay un poco de ruido con respecto a Groenlandia, que está por ahí cerca también. ¿Cuál es la posición de Finlandia con estos temas? Sí, por supuesto, la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania fue algo que justamente que mencioné, que nos tocó muy de cerca por ser una violación de derecho internacional, un atento a la soberanía y por ahí, pero aún más bastante emocional para nosotros. Así que una gran solidaridad con el pueblo ucraniano y un gran apoyo, apoyo también político. Hemos apoyado de la manera que podemos, militarmente y ayuda humanitaria, lo que necesiten los ucranianos y que podemos asistir. Así que, pero... ¿Y en el caso de Groenlandia tienen una opinión? Groenlandia, sí, bueno, también es... ¿Eso es territorio noruego? No, es territorio danés. Es una parte de Dinamarca, pero sí. Y Dinamarca forma parte también de los países nórdicos y son nuestros socios primeros, los demás países nórdicos. Así que estamos con Dinamarca. Nadie, salvo los groenlandeses y el conjunto con Dinamarca, debe decidir del futuro de Groenlandia. Qué interesante. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa de una delegación comercial también, que está trabajando justamente para una delegación empresarial para estrechar esos lazos con Finlandia y sobre todo
ver qué podemos traer de ellos y qué podemos también nosotros a lo mejor, por ahí nuestra carne es muy rica, puede ser muy útil la proteína paraguaya, pero también podemos aprender muchísimo de Finlandia, sobre todo en términos de tecnología, de sustentabilidad y, por qué no, de democracia también. Ya volvemos. Seguimos con nuestra invitada especial, la embajadora de Finlandia en Buenos Aires, Asunción y Montevideo. Una visita importante porque además una delegación empresarial también se ha movido. Hay acuerdos ya con Paraguay. ¿Cómo sigue eso? Sí, estamos en realidad también haciendo un seguimiento a la visita del presidente Peña a Finlandia el año pasado, y para mantener este movimiento, esta relación, traímos a 16 empresas y una institución financiera que algunos ya tenían vínculos con Paraguay, actividades comerciales aquí, pero que tenían la intención de explorar más el mercado y las oportunidades. Así que muy contentos de estar aquí con esta delegación. Claro, veo que estuviste en muchos lugares, Los Ángeles, Tokio, París, ya tenés, a pesar de tu juventud, ya tenés una larga experiencia desde 1996. Eso sí, soy diplomática de carrera. Ajá. Y empecé mi carrera justamente primer puesto en Los Ángeles. Ajá. Y luego trabajé en Tokio y más tarde en París. Claro, son destinos muy distintos todos, incluyendo distintos. Sudamérica. Sí, pero son todas ciudades grandes, Ajá. así que por ahí algo, pero sí, eso es la vida diplomática, uno va acumulando experiencias de lugares muy distintos. Claro, y al lado de Suecia, de Noruega, Dinamarca, Finlandia es un poco el hermano menor en cuanto a tamaño. No quiero ofender. Sí, tamaño, sí, en tamaño... Digo economía, población. Economía, sí, y economía también un poco, pero siempre los países nórdicos somos muy unidos. Eso le iba a preguntar. Sí, tenemos desde los años 1950, un acuerdo de cooperación. Como nuestro Mercosur acá. Un poco así, pero más, digamos, es más político porque se inició entre los parlamentos que quisieran como trabajar juntos. Okay. Y también hay mucho de la sociedad civil. Sí. Entonces es un intercambio muy fluido, y también en la política los primeros que se llaman entre los políticos o que se visitan son los vecinos, los suecos. Claro. Sí. Y con ese contexto se integran después a la Unión Europea. Sí, en 1995 Sí. entramos en la Unión Europea como Finlandia, y sí, la siguiente adhesión fue a la OTAN. Sí. Ahora en 23. Forman parte de la Organización Tratado Atlántico Norte. Eso. Okay. Y eso es bastante nuevo para nosotros porque es la primera vez que formamos parte de una alianza militar. Ajá. Sí, eso. Claro. Y eso fue una bueno, después de la guerra de Rusia a Ucrania, tomamos esta decisión de entrar en la OTAN. Sí. De hecho, lo que se dice es que como también Ucrania iba a tomar el mismo camino, Rusia toma esa decisión tan terrible, ¿no? Sí. Finlandia fue el ejemplo que a lo mejor tomó Rusia y dijo acá. Ahora, evidentemente es un país pacifista Finlandia en todo caso. Sí, formamos parte también de las Naciones Unidas, por supuesto, y somos muy así multilateralistas. Creemos mucho en el derecho internacional. Así que sí, para nada, nuestra defensa, es para defendernos en caso que. ¿Qué hace la juventud finlandesa? En general, ¿cuáles son sus actividades? Sí, la juventud finlandesa hace, varias cosas como en todos los países. Claro. Es bastante deportista. ¿Deporte de nieve? Sí, deporte de nieve. El hockey sobre hielo es el deporte nacional. Deporte nacional. Sí, claro. Sí, pero también se juega al fútbol bastante, también básquet, por ahí. Luego hay muchos que se interesan a la música, las bandas de heavy metal son famosas. muy famosas, y por ahí hay muchas que se dedican a eso.
También, bueno, hacen cosas ahora, ¿qué podría decir? También, por ejemplo, están metidos mucho en redes sociales. Claro. Cosas. ¿Se queda en Finlandia desde esa juventud o migra hacia otros países? No, la mayoría se queda en Finlandia, sí. Okay. Tal vez hacen un intercambio en el colegio o en la universidad, un semestre en alguna universidad fuera, pero la mayoría sí se queda. Pero viajan mucho, eso es una actividad. Viajan por el mundo. Cierto, quieren ver países distintos. Se los ve siempre en algún aeropuerto o algún finlandés. Eso. El tema de la migración, de la fuerte migración en Europa, ya generó un problema, culturas distintas, la cultura musulmana, que yo respeto mucho, pero claro, es un choque cultural. ¿Finlandia sufrió también un poco de esto? ¿Está pasando por ese proceso también? Sí, es un poco menor que en otros países nórdicos, porque bueno, Finlandia queda lejos, hace frío, es un idioma difícil, entonces no vienen tantos, pero sí, y ahí hay que hacer realmente un trabajo de integración. Claro. Y justamente eso viene por la educación, por lo que se hacen en los colegios para integrar a estos jóvenes también que vienen. Claro, y la conformación étnica de Finlandia, ¿quiénes son los nativos? ¿Qué sé yo puedo Finlandia, decir? sí, los finlandeses estamos ahí en Finlandia desde varios siglos. Sí. Es un pueblo que se dice que originalmente vino del Ural, por ahí, pero bueno, un poco difícil decir. También, hay la parte sueco-hablante que tal vez vino más del lado sueco, que es como 5%. Y también tenemos un pueblo originario, el único en Europa, que es el pueblo Sami, que vive en el norte, en Laponia, y también viven en los demás países nórdicos y un poco en Rusia también. Así que es un pueblo que, son ciudadanos de cada país, pero su cultura es de esta zona de Laponia. ¿Y todavía tienen presencia fuerte, digamos, en la cultura, en la sociedad finlandesa? Sí, los Sami tienen una autonomía cultural, así que tienen derechos culturales, también educacionales. Pueden estudiar en su propio idioma, pero no son muchos, es una minoría bastante pequeña, pero siguen con su actividad tradicional, que es el manejo de los renos. Mirá vos, hasta parece que uno está viendo una película de fantasía, ¿no? Laponia también es muy clásico, ¿no? Un lugar muy... Ahora, me quedé pensando también en la cuestión política. Alguna vez creí leer que hay partidos que son comunes a los países nórdicos. No son en su organización, no son comunes, pero son afines. Son afines, sí. Los socialdemócratas, por supuesto, siempre ha sido tienen muchos vínculos nórdicos. También los partidos conservadores, así que sí, se comunican, se conocen, se juntan en sus congresos, sí. Pero no tienen, digamos, la misma cúpula directiva, son independientes. No, son nacionales. Eso también hay una confusión generalizada hacia acá, en el sentido que ustedes, como organización política, son totalmente independientes. Pueden tener un trabajo conjunto con los otros países nórdicos, pero como naciones absolutamente... Sí, somos naciones soberanas, tomamos nuestras decisiones de manera, pero es en nuestro interés estar integrarnos, tener un entendimiento, tener este diálogo constante. ¿Cómo se trasladan a los vecinos? ¿A Suecia, Noruega, Dinamarca? ¿Cómo se mueven? Se mueve desde Finlandia, en el norte se puede ir en auto a Suecia, tenemos una frontera terrestre, si no es por barco, por el mar Báltico o en avión. En avión, claro. No, porque me quedé pensando que alguna vez vemos en películas que hay carreteras fabulosas que unen todos esos países, pero en época de nieve también, con mucha nieve ahí. Y abajo es el mar por el Báltico. Sí. ¿Está desarrollada la industria pesquera marítima también en Finlandia? No es una industria muy grande, tenemos una tradición de la pesca, pero tal vez más, y hay gente que son pesqueros y nos gusta mucho el pescado. Por eso uno ve ciertas cosas. Qué interesante, y mencionabas la música recién, y claro que conocemos, pero también
hay expresiones culturales propias, teatro, ballet, tiene una vida cultural. Sí, por supuesto, sí. Tenemos en Helsinki la ópera de Helsinki, donde la ópera nacional tiene la ópera y el ballet. También tenemos una vida de música clásica bastante activa, y ahí hay como también institutos de música clásica donde los jóvenes pueden estudiar un instrumento o tal. Tenemos nuestro famoso compositor, el señor Jean Sibelius, sí. que es muy, muy famoso, sí. y que también es una música que da una expresión de cómo es Finlandia. ¿Sibelius hace su obra en Finlandia o viaja a...? En Finlandia, Él escribe todo ahí, sí, porque muchos fueron a Estados Unidos también. Sí, siempre, bueno, viajaron también, claro. Pero no, su música es muy, muy finlandés, y su casa a la orilla de un lago, una casa fabulosa de madera, realmente muy interesante, queda ahí como un museo, así que uno puede visitar. Extraordinario, Sibelius es mágico. Sí. Escuchemos a Sibelius y vamos a entender mejor el espíritu de estas personas tan especiales que son los finlandeses. Muy útil escuchar a la embajadora para entender una cultura que conocemos tan poco y que ahora, con un mundo mucho más conectado, podemos aprovechar para tener relaciones culturales, pero también comerciales y también diplomáticas, obviamente. Ya volvemos con la última parte de esta charla con nuestra embajadora de Finlandia en Argentina, Uruguay y Paraguay. Última parte de esta interesante charla con la embajadora de Finlandia en Paraguay, Nicola Linders. No te pregunté, a la mujer nunca se le pregunta la edad, pero ¿estás casada, soltera, tenés hijos? Soy casada, tengo 2 hijos, una hija que tiene 20 años y mi hijo tiene 17 ahora. ¿Están en Finlandia o vinieron contigo? Mi hijo y mi esposo el primer año estuvieron en Argentina, pero luego por temas de colegio así, volvieron a Finlandia, y mi hija está estudiando en Estados Unidos. Típica vida diplomática. Sí, muy típica, eso sí. Sí, que están en todas partes y se encuentran en Navidad. Sí, eso. Y bueno, es tu vocación lo que elegiste. ¿Cómo? Es tu vocación, es lo que elegiste para tu vida. Ya sabías que iba a ser así. Sí, eso es lo que uno... Sí, la vida diplomática nos manda a varios sitios, y a veces uno tiene suerte y puede combinarlo todo, pero a veces... No siempre ocurre, menos si es tan lejos. En tu familia no hay diplomáticos, tu marido... No, mi padre es emprendedor, y mi madre también emprendedor, su empresa, pero mi padrino era diplomático, y siempre hablaron de cuando vivimos en este lugar, y por eso, entonces, ahí eso fue mi inspiración. Claro, no, me imagino, porque conozco a mucha gente diplomática y sé que tiene la parte muy positiva de conocer culturas, de llevar la historia a un país, pero también de saber que a vos, ¿cuánto tiempo normalmente te quedas en cada misión? ¿5 años? Sí, en el caso de Finlandia son 3 hasta 4 años. Hasta 4 años. ¿Este fue tu primer puesto como embajadora? Eso sí, exacto. Sí. Como parte de tu carrera. Quiero ir repasando un poco los temas finales. Uruguay, no hablamos casi nada. Un país muy parecido a Paraguay, hasta en el nombre. Nos suelen confundir. ¿Qué tal la vinculación con Uruguay? Ahí creo que hubo una incursión de empresarios un poco más grande en los años anteriores, ¿no? Sí. No, con Uruguay tenemos un vínculo muy especial, porque hubo estas inversiones muy grandes justamente en la industria de la celulosa. Los grandes grupos finlandeses invirtieron en plantas ahí y siguen ahí, pero han sido muy, muy exitosos también en fomentar los conocimientos de los uruguayos, así que estas plantas, las operaciones son manejadas por uruguayos hoy en día. No forman parte de un grupo finlandés, de grupos finlandeses, pero ya se manejan y entonces por ahí hubo como una evolución también de los
del desarrollo de los talentos, la formación necesaria. Así que eso me parece algo interesante. Y veo un poco también que en Paraguay se está desarrollando también el sector forestal. Sí. Y por ahí hay oportunidades también justamente de desarrollo económico, mirando un poco lo que se ha hecho en Uruguay. ¿El dinero de Finlandia se maneja con bancos finlandeses? ¿Tiene un banco central? Tenemos un banco central, pero formamos parte también de la zona euro, así que el euro es nuestra moneda. O sea, por eso es que cuando hablamos de el Tratado Mercosur-Unión Europea, ahí se abren una cantidad de oportunidades nuevas. Por supuesto, sí. Nosotros como Finlandia estamos siempre detrás de todo lo que es apertura comercial, tratados de libre comercio, y eso pensamos que va a ser un impulso bastante grande, porque también da un marco regulatorio que pueden reconocer las empresas. Tal vez para una empresa finlandesa parece un poco lejano, América Latina, Mercosur, pero ahora puedes saber que se trabaja con las mismas reglas, es más fácil. Claro. Uno de los temas que más retrasó el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur fue la exigencia de la Unión Europea en materia ambiental, por ejemplo, justamente. Sí. Un poco como en Finlandia, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, muy importante en Europa. Pero estas reglas se aplican también a los europeos. Claro. Y también a quien quiere vender a los europeos, entonces tiene que seguir estas reglas. Entonces no es algo discriminatorio, sino que se aplica a los europeos, pero también a nuestros proveedores. Claro, porque se tomaba como que era un castigo. No, a nuestra región. No es nada como en contra de alguien, es algo que se aplica a todos. Y también hubo del otro lado, del lado europeo, de agricultores, de productores, un poco de recelo, pensando de que mercados muy grandes como el brasileño, por ejemplo, podrían copar el mercado europeo. No ha sido fácil este trabajo, ¿no? No ha sido, por eso hubo estas negociaciones de más de 20 años. Sí. Pero pienso que más allá y seguramente los agricultores en Europa tienen dudas, pero más allá de esto, en este momento pienso que este acuerdo es muy estratégico también para unir estas dos regiones. Claro, de todas maneras también convengamos, embajadora, que estamos en un mundo que está cambiando, aparecieron los aranceles, se retiraron de vuelta. Mucho, sí. Estamos en un momento complicado, ¿no? Sí. Y pienso de la mirada de cada rincón del mundo. Estamos en un momento con mucha incertidumbre, pero aún más importante, mantener un diálogo y conocernos mejor para evitar cosas. ¿Cómo es la relación de Finlandia con Estados Unidos? Bueno, como ya hablamos, formamos parte de la OTAN, así que es un aliado importante. Y tenemos también bastante empresas que trabajan en Estados Unidos, que es un mercado importante. Así que ¿hay una relación comercial buena? Es una relación importante, sí, creció también en los últimos años, sí. Claro, evidentemente que en un mundo tan globalizado es difícil. ¿Y China tiene tanta influencia como ha tenido en otros países en Finlandia? Hay algunas inversiones, pero no tantos, pero para muchas empresas finlandesas tienen inversiones en China, así que es también comercialmente un país importante. Claro. Y por último, haciendo un análisis geopolítico en general, todos estamos todavía esto es nuevo, son 2 semanas de la guerra en Medio Oriente, ¿no? Tampoco el escenario más deseable. No, para nada, muy difícil todo eso y muy con repercusiones muy importantes justamente. Claro. ¿El petróleo que ustedes compran viene también de Medio Oriente? Compramos en Noruega también, pero por supuesto hay como repercusiones secundarias que se repiten, así que los precios igual suben para todos. Suben para todos, así que es una situación muy difícil. ¿La seguridad en Finlandia está controlada por quién? Tenemos un
ejército bien capacitado. Ajá. Tenemos también un servicio militar obligatorio Sí. para todos los varones y las mujeres pueden hacer un servicio voluntario. Okay. Así que por ahí tenemos una reserva muy importante. Así que eso es el piedra angular de nuestra defensa. Claro, eso estaba pensando. Y una policía que se encarga de la seguridad interna. Por supuesto, dependiente sí. del gobierno, ¿no? Sí. Qué interesante esto, porque yo tenía la impresión, y muchos creemos que Finlandia casi no tenía demasiado ejército, que dependía más bien de la OTAN o de la Unión Europea. Tiene su propio ejército. Tenemos nuestra propia defensa bastante fuerte. Ajá. Tenemos aviones de caza. Es una defensa sólida. Claro. Para ir entrando en la parte final, ¿qué Finlandia podría enseñarle al mundo? ¿Qué le puede decir? Yo soy finlandesa y me parece que estas cosas que nosotros aprendimos a lo largo de los siglos, porque esta historia tiene siglos, pueden servirle a Occidente, pueden servirle a Sudamérica, por ejemplo. Pienso que nosotros siempre apostamos mucho en la educación. Ajá. Porque justamente que en nuestro país la riqueza es el bosque, pero más allá el recurso que tenemos es nuestra gente. Claro. Y desde mucho tiempo tenemos esta educación gratuita, obligatoria, igual para todos. Ajá. Y eso me parece algo sumamente importante, porque la educación le da a las personas la oportunidad de hacer su vida, de crecer, de trabajar, de emprender. Claro. Así que por ahí esto pienso que es lo que podemos tal vez inspirar a otros países. La inversión en educación. Pero claro, también pagan impuestos. Sí. Una presión tributaria importante. Sí, bastante importante, pero justamente que uno lo que recibe es algo también valioso. Uh-huh. A mí me dicen, y con esto vamos terminando más ahora, que el finlandés, desde que nace hasta que termina su vida, no tiene que preocuparse casi de nada. No sé si están así, pero no, tan así no es. No, claro, cada uno tiene su responsabilidad de su vida. Claro. Pero en caso que pasa algo, te enfermas, un accidente. Sí, por ahí hay una... O tu hijo tiene que estudiar y vos no tenés el dinero. Eso, por ejemplo, si uno nace en una familia que no tiene los recursos, bueno, ahí hay una formación gratuita que uno puede avanzar. Claro. Tengo ganas de irme a Finlandia. Por ahí me tomo una decisión a última etapa de mi vida. Sí, es una cultura admirable. Quizás no sea tan casual que por eso se diga que es la gente más feliz del mundo, a pesar de su crudo invierno. Bueno, Nicola, disfruté mucho de la charla. Te agradezco muchísimo, nos enseñaste mucho. Y ojalá que tengamos este diálogo más a menudo entre sudamericanos, paraguayos y finlandeses. Que tenga una buena estadía y que hagamos buenos negocios con Finlandia. Muchísimas gracias, ha sido un gran placer, verdaderamente, gracias. ¿Qué me puedes decir en finlandés? Por ejemplo, qué sé yo, gracias Mario por esta entrevista, ¿cómo me lo decís? Kiitos Mario haastattelusta, oli oikein mukavaa. Bueno, no pude captar. Vamos a estudiar un poco de finlandés. Gracias por tu buen humor también, embajadora. Gracias a Carlos Schaumann también por el contacto. Conozcamos un poco más de estas culturas que tienen mucho que enseñarnos. Fíjense que la población es casi la misma, 5,5 millones, nosotros 6,5 millones. El territorio es parecido, un poco más grande del nuestro, pero sobre todo la inversión en educación es la gran lección que nos deja la embajadora, o la gran idea por lo menos, o la percepción de que ahí podemos cambiar la historia. Gracias, tengan buenas noches.